¿Cuántas veces has sentido el peso de la ansiedad o la opresión del miedo? Tal vez en momentos decisivos de tu vida, como tomar una gran decisión, enfrentar algo inesperado o lidiar con la incertidumbre del futuro. Estos sentimientos, por más incómodos que sean, forman parte de la experiencia humana. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de enfrentarlos con calma y claridad, como lo hicieron algunas de las mentes más sabias de la historia? En el vídeo de hoy, exploraremos cómo los filósofos estoicos, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, enfrentaban estas emociones tan humanas. El estoicismo es una filosofía práctica, una brújula para momentos difíciles, que nos enseña a encontrar fuerza dentro de nosotros, incluso en medio del caos. Y ten en cuenta que ellos no enfrentaban desafíos pequeños, vivían en tiempos de guerras, enfermedades e incertidumbre constante. Entonces, ¿cómo manejaban el miedo y la ansiedad? Y lo más importante, ¿cómo podemos usar esas enseñanzas hoy, en nuestra vida moderna? Antes de continuar, piensa por un instante. ¿Qué es lo que más te causa ansiedad hoy? Podría ser el miedo a fallar en un proyecto importante. O la preocupación por el futuro, algo que parece estar tan fuera de tu control. Tal vez sea esa sensación en el estómago cuando debes enfrentarte a algo que preferirías evitar. La verdad es que el miedo y la ansiedad son compañeros que no podemos eliminar, pero podemos aprender a convivir con ellos de una manera más ligera y equilibrada. Y el estoicismo es un verdadero arte para lograrlo. Así que, en este vídeo, vamos a adentrarnos en la mente de los estoicos. Vamos a aprender lo que ellos tenían que decir sobre el miedo y la ansiedad, descubrir las prácticas que utilizaban para enfrentarlos y entender cómo podemos aplicar estos principios en el mundo caótico y acelerado en el que vivimos. Pero, antes que nada, recuerda, lo que está en juego aquí es tu capacidad de vivir con más serenidad, más valentía y con menos miedo a lo que no puedes controlar. Ahora que sabes lo que viene, comencemos entendiendo qué pensaban exactamente los estoicos sobre el miedo y la ansiedad. Porque, para ellos, estas emociones tenían un papel crucial, y todo comienza con una idea simple: lo que está, y lo que no está, bajo nuestro control. Para entender cómo los estoicos lidiaban con la ansiedad y el miedo, primero necesitamos comprender cómo veían estas emociones. Para los estoicos, sentimientos como el miedo no eran enemigos que debían ser eliminados, sino señales de que nuestra mente estaba reaccionando a algo que percibía como una amenaza. Sin embargo, esa reacción muchas veces es fruto de cómo interpretamos la realidad, y no necesariamente de la realidad en sí. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía algo simple pero profundamente poderoso: algunas cosas están bajo nuestro control, y otras no. Esta idea es el corazón del estoicismo. Para ellos, el miedo y la ansiedad surgen muchas veces porque confundimos ambas cosas. Pasamos horas, o incluso días, preocupándonos por lo que no está en nuestras manos. ¿Qué pensarán los demás? El resultado de una situación o incluso lo que podría salir mal en el futuro. Imagina a Marco Aurelio, el emperador filósofo, gobernando un vasto imperio. Tenía que enfrentarse a guerras, traiciones, epidemias, desafíos gigantescos. Sin embargo, en sus reflexiones, registradas en el libro Meditaciones, nos recuerda: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto, y encontrarás fuerza. Para Marco Aurelio, el miedo se combatía con claridad. Enfocarse en lo que estaba a su alcance, sus decisiones, sus acciones y sus actitudes, y dejar que el resto siguiera su curso. Otra lección esencial viene de Séneca, quien nos advertía sobre cómo nuestra mente puede exagerar los problemas. Él decía: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por algo que, al final, ni siquiera ocurrió? Para los estoicos, la razón era el arma más poderosa contra el miedo. Cuando usamos nuestra capacidad de pensar de manera lógica, podemos distinguir los peligros reales de aquellos que solo existen en nuestra mente. Y aquí hay algo interesante: los estoicos no veían el miedo como algo puramente negativo. Para ellos, el miedo era una invitación a la reflexión y al autoconocimiento. Si sientes miedo, esto puede ser una señal de que estás enfrentando algo importante, algo que desafía tus límites. Epicteto nos decía: no es lo que te sucede lo que importa,
sino cómo reaccionas. Y es en ese espacio entre el evento y nuestra reacción donde se revela la verdadera fuerza estoica. Ahora, piensa en el mundo en el que vivimos. Tenemos tantas responsabilidades, tantas decisiones y tanta presión externa. La ansiedad y el miedo siempre están al acecho. Pero el estoicismo nos recuerda que la clave está en preguntar, ¿qué realmente puedo controlar aquí? Esa simple reflexión puede cambiar la forma en que ves un desafío. Por lo tanto, para los estoicos, la ansiedad y el miedo no son monstruos que deben ser derrotados, sino fenómenos que deben ser comprendidos y gestionados con sabiduría. Y la mejor manera de hacer esto es a través de prácticas simples, pero profundas. En el próximo tema, exploraremos estas prácticas estoicas que pueden transformar la manera en que manejas estas emociones. Ahora que entendemos cómo los estoicos veían la ansiedad y el miedo, es hora de pasar a la práctica. El estoicismo no es una filosofía teórica, es una guía práctica para vivir. Y la belleza de esta filosofía radica en las herramientas simples, pero increíblemente eficaces, que podemos usar en nuestro día a día. Vamos a explorar ahora 3 prácticas estoicas que puedes empezar a aplicar hoy mismo para lidiar con estas emociones. La primera práctica es la dicotomía del control. Epicteto nos enseña que la vida puede dividirse en 2 categorías, lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Parece simple, ¿verdad? Pero el poder de esta idea radica en cómo la aplicamos. Cuando te sientas ansioso o con miedo, pregúntate a ti mismo, ¿está esto bajo mi control? Si lo está, toma una acción. Si no lo está, déjalo ir. Por ejemplo, puedes controlar cuánto te preparas para una presentación, pero no puedes controlar cómo van a reaccionar las personas. Así que, concédele tu enfoque a lo que puedes hacer lo mejor posible y acepta el resto como algo fuera de tu alcance. Recuerda, resistirse a lo que no podemos controlar es como intentar sostener agua con las manos. Es inútil y agotador. Pero cuando aceptamos esto, encontramos paz. La segunda práctica es la visualización negativa, o premeditatio malorum. Este ejercicio consiste en imaginar los peores escenarios posibles antes de que ocurran. Pero calma. No se trata de ser pesimista, sino de prepararse emocionalmente. Por ejemplo, si tienes miedo de perder tu empleo, imagina cómo sería esa situación. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué podrías hacer para superarlo? Al visualizar lo peor, te das cuenta de que, incluso en el escenario más difícil, hay caminos a seguir. Esto reduce el impacto del miedo, porque ya te has preparado mentalmente. Séneca decía, nada le sucede al sabio que no esté acorde a sus expectativas. Al anticipar las dificultades, te vuelves más fuerte y resiliente. La tercera práctica es la repetición de frases clave, o mantras estoicos. Estas frases son como anclas mentales, que ayudan a traer claridad y calma en los momentos difíciles. Por ejemplo, Marco Aurelio solía repetirse a sí mismo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Cuando sientas miedo o ansiedad, detente por un momento y repite una frase como esta. Es una forma de redirigir tu mente hacia lo que importa y recordarte que la fuerza está dentro de ti. Otros ejemplos de mantras estoicos incluyen: esto también pasará. Lo que ocurre no es bueno ni malo, es mi percepción la que le da significado. Haz lo mejor que puedas, acepta lo demás. Prueba y ve cuál resuena más contigo. Estas 3 prácticas, la dicotomía del control, la visualización negativa y los mantras estoicos, son herramientas poderosas para enfrentar la ansiedad y el miedo. Pero, para que funcionen, es importante practicarlas regularmente, hasta que se conviertan en parte de tu día a día. En el próximo tema, veremos ejemplos de cómo estas prácticas fueron aplicadas por estoicos históricos y cómo puedes adaptarlas a los desafíos modernos. Ahora que entendemos las prácticas estoicas para lidiar con la ansiedad y el miedo, ¿qué tal ver estas ideas en acción? A lo largo de la historia, los estoicos enfrentaron desafíos que podrían haber paralizado a cualquiera de nosotros. Pero, con la filosofía como guía, lograron mantener la calma, la claridad y el coraje frente a lo inesperado. Voy a compartir algunos ejemplos inspiradores para que veas cómo estas enseñanzas se aplican en la vida real, tanto en el pasado como en los días de hoy.
Marco Aurelio, el emperador filósofo de Roma, enfrentó uno de los periodos más turbulentos de la historia del imperio. Tuvo que lidiar con guerras constantes en las fronteras y una terrible epidemia, conocida como la peste antonina, que devastó la población romana. Imagina, mientras lidiaba con decisiones políticas y militares, su propia salud y la de su familia estaban en riesgo. Aún así, Marco Aurelio encontró la fuerza para liderar, manteniendo su serenidad. En su libro Meditaciones, escribió: «La pérdida no es nada más que cambio, y el cambio es el diseño de la naturaleza». Sabía que no podía controlar la peste o el curso de las guerras, pero podía controlar su mente, sus decisiones y la manera en que lideraba con compasión y coraje. ¿Y qué podemos aprender de esto? Cuando enfrentamos crisis, como problemas financieros o de salud, podemos recordar a Marco Aurelio, enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, mientras aceptamos lo que no está. Epicteto, a diferencia de Marco Aurelio, nació como esclavo. Vivió una vida llena de limitaciones externas, y aún así, se convirtió en uno de los filósofos más grandes de la historia. A pesar de las adversidades, creía que nadie podía arrebatarle su libertad interior. Él decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas». Un ejemplo claro de esto es su visión sobre el sufrimiento. Nos animaba a ver cada desafío como una oportunidad para practicar virtudes como la paciencia, la resiliencia y el coraje. Para Epicteto, el miedo y la ansiedad solo tienen poder sobre nosotros si se lo permitimos. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por circunstancias que no podías cambiar? Tal vez en un empleo que no te gusta o en una situación difícil. La lección de Epicteto es clara: incluso en esas situaciones, todavía controlas cómo eliges reaccionar. Séneca, otro gran estoico, vivió en un mundo político peligroso, sirviendo como consejero del emperador Nerón. Sabía que su posición de poder podría ser quitada en cualquier momento, y eventualmente, lo fue. Pero Séneca se preparaba todos los días para esas posibilidades. Practicaba la premeditatio malorum, la visualización negativa, imaginando cómo lidiaría con la pérdida de bienes, poder o incluso la vida. En una de sus cartas, escribió: «Es durante la tranquilidad que debemos prepararnos para la tormenta». Séneca nos enseña que la preparación mental nos hace más resilientes y menos vulnerables al miedo de lo desconocido. Hoy, puedes aplicar esta lección reflexionando sobre cómo enfrentarías desafíos, como la pérdida de un empleo o un cambio repentino. No para preocuparnos más, sino para fortalecernos y estar listos, como Séneca lo estaba. Estos ejemplos históricos pueden parecer distantes, pero el estoicismo es más relevante que nunca. Imagina una situación moderna. Estás a punto de hacer una presentación importante en el trabajo y sientes ese miedo apoderándose de ti. ¿Qué haría un estoico? Primero, aplicaría la dicotomía del control. Enfócate en lo que puedes controlar, tu preparación, tu postura y tu enfoque. Luego, practicaría la visualización negativa. Imagínate olvidando una frase, pero continuando de todos modos. Y, finalmente, repetiría un mantra como: «Yo hago lo mejor que puedo, y acepto lo que venga». Con esto, no eliminas el miedo, pero aprendes a dominarlo. Estos ejemplos muestran que, independientemente de quiénes somos o lo que enfrentamos, las lecciones del estoicismo pueden ayudarnos a lidiar con la ansiedad y el miedo de manera práctica y poderosa. Y en el próximo tema, cerraremos nuestro vídeo con un resumen de estas ideas y una invitación para que pongas el estoicismo en práctica en tu vida. Hemos llegado al final de este vídeo, y ahora es el momento de reflexionar sobre todo lo que hemos visto. Hoy, exploramos cómo los estoicos, esas grandes mentes de la antigüedad, lidiaban con la ansiedad y el miedo, emociones tan comunes en aquella época como en los días de hoy. Aprendimos que, para los estoicos, todo comienza con la dicotomía del control. Separar lo que está en nuestras manos de lo que no lo está. También vimos prácticas como la visualización negativa, que nos ayuda a enfrentar lo desconocido con coraje, y los mantras estoicos, que nos recuerdan nuestra fuerza interior en los momentos difíciles. Además, nos sumergimos en ejemplos inspiradores de cómo Marco Aurelio, Epicteto y Séneca aplicaron estas enseñanzas en la práctica, y cómo nosotros también podemos hacer lo mismo.
Pero aquí hay una verdad importante. El estoicismo solo tiene sentido si se practica. No es solo algo para aprender, sino algo para vivir. Así que, aquí está mi invitación para ti. Elige una de las prácticas que mencionamos hoy y aplícala en tu vida esta semana. Por ejemplo, prueba la dicotomía del control. La próxima vez que sientas ansiedad o miedo, pregúntate a ti mismo, ¿está esto bajo mi control? O, si lo prefieres, prueba la visualización negativa. Imagínate lidiando con ese escenario que tanto te preocupa y visualiza cómo saldrías más fuerte de él. Cualquiera que sea la práctica, lo importante es comenzar. Recuerda, no necesitas eliminar el miedo o la ansiedad para vivir bien. Estos sentimientos son parte de la experiencia humana, pero no tienen que controlarte. Como Epicteto nos recuerda, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. La verdadera fuerza está en cómo eliges actuar, incluso frente al miedo. Y nunca olvides, dentro de ti ya existe todo lo que necesitas para enfrentar los desafíos de la vida con coraje, sabiduría y serenidad. El estoicismo es solo la clave que te ayuda a acceder a ese poder. Si este vídeo fue útil para ti, compártelo con alguien que también pueda beneficiarse de estas ideas. Y, por supuesto, déjame saber en los comentarios, ¿cuál de estas prácticas estoicas vas a comenzar a usar hoy? Me encantaría saber. Y no olvides suscribirte al canal para más reflexiones estoicas y prácticas de vida. Estamos juntos en este viaje de aprender y crecer. Y para finalizar, una última frase de Marco Aurelio: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza. Que estas palabras te guíen e inspiren en el camino de la serenidad y el coraje. Hasta el próximo vídeo.